Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver cómo programar un teclado matricial de 4x4 en nuestro microcontrolador. Pero antes de empezar a ver la programación, ocupamos ver la teoría de cómo es que funciona este teclado, qué componentes externos se ocupan y cuál es el procedimiento para nosotros detectar la fila y columna y así saber qué botón apretamos. Muy bien, entonces lo primero que ocupamos saber es que se ocupan cuatro salidas de nuestro microcontrolador. En este caso yo le llamé columna 0 a la columna 3 y ocupamos cuatro filas que son cuatro entradas. Estas entradas van a tener habilitada su interrupción con flanco de bajada al inicio. Ahorita le voy a explicar por qué. Entonces estas están habilitadas la interrupción. Muy bien, en cuanto a componentes externos, ocupamos algunos cuantos. En este caso ocupamos nuestra resistencia de pull-up que ya hemos estado trabajando anteriormente. En un video anterior vimos cómo configurar o cómo calcular esta resistencia. En este caso yo la sigo manteniendo de 12 kilo ohms y ocupamos nuestro filtro pasabajas. Nuestro filtro pasabajas es estos siguientes, ¿no? Que también tiene una resistencia de 12 kilo ohms y tiene un capacitor 104. Este es un cambio importante que se hizo a los videos anteriores. Anteriormente teníamos un capacitor de 1 microfaradio. En este caso lo cambiamos a lo que es 0.1 microfaradio. ¿Por qué hacemos este cambio? Este cambio se debe a que nuestro circuito, como hace más operaciones para nosotros detectar qué botón se detectó, entonces, o que ese botón se presionó, entonces nosotros ocupamos que el procesamiento de esto sea más rápido. Por lo tanto, ocupamos que el capacitor se cargue y se descargue a una velocidad mayor. Bien, en este caso, cuando nosotros utilizábamos un microfaradio, nos aseguramos que el capacitor se iba a cargar y descargar en 20 milisegundos máximo. En este caso, si nosotros disminuimos el capacitor a 0.1 microfaradio, nos aseguramos que se va a descargar a 2 milisegundos. Muy bien, ¿por qué no lo disminuyo más? Si lo que quiero es tiempo de procesamiento, ¿por qué no lo disminuyo a lo mejor a 0.01 microfaradio? Bueno, eso no lo puedo disminuir porque al momento que nosotros disminuimos más nuestra capacitancia, nuestro capacitor, lo que va a pasar es que el filtro va a detectar frecuencias más altas. Entonces, como yo quiero eliminar realmente las frecuencias altas, no me sirve de nada tener un filtro que no elimina las frecuencias que yo requiero. Por lo tanto, a lo mejor si yo lo cambio a 0.0 microfaradios, a lo mejor va a detectar frecuencias que son las oscilaciones de mis botones, los cuales realmente es lo que yo estoy buscando desaparecer. Entonces realmente con 0.1 microfaradios yo estoy a gusto con el tiempo de procesamiento y es un valor que me asegura que esas oscilaciones la va a eliminar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya sabiendo los componentes externos y sabiendo que se va a utilizar cuatro salidas del micro, cuatro entradas del micro con interrupciones habilitadas, vamos a ver cuáles son los estados iniciales de mis filas. Muy bien, si yo no tengo presionado ningún botón, es decir, si yo tengo circuitos abiertos, estos botones, es decir, yo no tengo presionado ningún botón de ninguna fila, de ninguna columna. ¿Qué es el voltaje que va a leer mi entrada? Bueno, mi entrada va a leer lo siguiente. Mi entrada va a leer lo que sería el pull-up. Bien, como no tengo ninguna otra señal que interfiera con mi pull-up, entonces mis filas van a leer lo que sería mi VCC. Por lo tanto, mi estado inicial de mis filas sería 3.3 volts. Ok. Si yo quiero detectar una tecla presionada, yo realmente ocupo detectar un evento. Lo que me interesa es detectar un evento ya sea de 0 a 3.3 o de 3.3 a 0 volts. En este caso, como mi estado inicial es de 3.3 volts, yo ocupo detectar un evento de 3.3 volts a 0 volts. Por lo tanto, mi interrupción tiene un flanco de bajada. Muy bien, entonces aquí voy a indicarle que la interrupción con flanco de bajada o borde de bajada. Muy bien. Muy bien. Entonces, si yo voy a detectar mis interrupciones con borde de bajada, yo ocupo que mis columnas empiecen en 0 volts, 0 volts, 0 volts, 0 volts y 0 volts. ¿Por qué? Porque al momento que yo presiono un botón, digamos que yo presiono este botón, este circuito se cierra. Entonces por aquí debe pasar una cierta corriente o voltaje y
Entonces, si aquí es 3.3 volts, realmente voy a seguir leyendo 3.3 volts. Pero si aquí son 0 volts, aquí yo voy a leer 0 volts. Entonces mi botón, mi fila va a pasar de 3.3 volts, va a pasar a 0 volts. ¿De acuerdo? Si yo presiono cualquier columna. En este caso no hay distinción entre si yo presiono columna 0, columna 1, columna 2. Como todos valen 0 volts, yo realmente voy a detectar 0 volts en cualquiera que yo presione. Muy bien, entonces en este momento yo detecto lo que sería mi fila. Ok, entonces voy a poner aquí una pequeña gráfica explicativa, a ver si para que se entienda un poquito mejor. Entonces aquí mi gráfica va a ser lo siguiente, ¿no? Muy bien, entonces su valor máximo es 3.3 volts, aquí serían 0 volts y este sería en valor de tiempo. Y voy a leer lo que sería mi fila 0. Entonces aquí sería mi fila 0. Vamos a ponerle otro colorcito. Es mi gráfica de la fila 0. Muy bien, como es mi gráfica de la fila 0, habíamos quedado que empieza un valor inicial de 3.3 volts. Entonces aquí va iniciando. En este momento yo no he apretado ningún botón. En el momento que yo aprieto el botón, lo que va a pasar es que va a haber un flanco de bajada, un cambio a 0. Aquí está. Entonces en este momento que yo detecto este cambio, aquí en este momento, este evento, bueno, este evento detectará o ingresará a la interrupción. Ingresa a la interrupción. Entonces en ese momento que yo detecto este evento, que es el flanco de bajada, realmente lo que voy a detectar no es en ese punto. Yo realmente lo que voy a detectar es a la mitad, cuando detecte el 0. Aquí, como por aquí va a ser ese evento que ingresa a la interrupción. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces en ese punto yo ya voy a detectar qué fila apreté. ¿Por qué? Porque cada pin tiene una interrupción separada. Por lo tanto, en este momento yo detecto mi fila. Entonces aquí detecto lo que sería mi fila de fila. ¿De acuerdo? Entonces en la interrupción yo detecto mi fila. En el momento que llegue a 0, en este punto es otro evento. En este punto yo voy a ingresar a mi función de detección de columnas. Entonces aquí ingreso. Bueno, primeramente deshabilito mis interrupciones. Y después lo que hago es ingresar a mi función. Entonces también ingresa a lo que sería mi función. O sea, a detección de columnas, que sería una función. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces en ese momento ingresa a la función, deshabilito mis interrupciones. Esto es muy importante. ¿Por qué deshabilito mis interrupciones? Yo deshabilito mis interrupciones porque no quiero que si yo detecto la fila 0, mi fila 0 va a ser una variable, o mi valor de fila es una variable global compartida entre esta función y mis interrupciones. Si yo detecto otra fila presionada, lo que va a pasar es que esa fila o esa variable global que detectó la fila 0, luego va a detectar otra fila. Entonces voy a tener una detección errónea de mi tecla. Entonces no quiero eso, tengo que deshabilitar mis interrupciones. Esto es algo crítico, algo digamos importante, deshabilitar las interrupciones para que no haya fallas de detección. ¿De acuerdo? Entonces ya que ingreso a la detección de columnas, es decir, a mi función que va a detectar mis columnas, lo siguiente que tienen que hacer es checar qué columna o qué columna se apretó. Pero ¿cómo yo checo eso? ¿Cómo es que yo detecto qué columna apreté si todos empiezan en 0 volts? Entonces si yo aprieto esta columna, no sé realmente qué es esta columna. Puede ser la columna 2, columna 1, columna 0. Tienen el mismo valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es cambiar o hacer un barrido en mis columnas, ya sea de la columna 0 a la columna 3 o viceversa, y cambiarle el valor. Cambiar el valor a 3.3 volts en cada columna. Muy bien, entonces aquí voy a hacer como que pasa un cierto tiempo. Este tiempo pues, no es tan largo, pero aquí es para que pueda escribir en este lugar. Entonces en este momento yo cambio mi columna, ¿no? Entonces yo hago aquí
que mi columna, primero empiezo con mi columna 0. Columna 0 es igual a 3.3 volts. Bien, como mi columna 0 es igual a 3.3 volts, entonces yo voy a cambiar aquí el valor de mi columna 0, que sería 3.3 volts. Entonces aquí le voy a poner 3.3 volts. Pasa por aquí la corriente, pero como es un circuito abierto, realmente no lo identifico. Entonces mi valor sigue siendo 0 volts. Mi fila 0 sigue valiendo 0 volts. Muy bien, entonces allí yo ya sé que mi columna 0 no se presionó. ¿Por qué? Porque no cambió el valor. Entonces vuelvo a cambiar lo que sea mi columna. En este caso va a ser mi columna número 1. Entonces columna 1 va a ser a 3.3 volts. Aquí lo cambio también el valor. Entonces aquí le cambio a 3.3 volts. De igual manera, como no es esa la columna que yo presioné, entonces aquí está abierto el circuito, por lo tanto sigue siendo 0 volts. Entonces significa que no es esa columna la que yo presioné. Entonces vuelvo a cambiar mi columna. En este caso sería mi columna número 2. Columna 2 igual a 3.3 volts. Entonces lo vuelvo a cambiar y vamos a ver qué pasa. Después de eso cambio a 3.3 volts y sigue el transcurso. Como de todo está abierto el circuito, por lo tanto tampoco esta columna, entonces sigue siendo 0 volts ese lugar. Después, por último, paso a mi siguiente columna, que sería esta, la columna número 3. Entonces en la columna número 3 lo cambio a 3.3 volts. Ok, en ese momento que lo cambio a 3.3 volts, vamos a ver qué sucede. En este momento, como el circuito está cerrado, entonces la corriente pasa hacia acá, ¿no? Entonces pasa para allá, y como aquí también hay 3.3 y aquí hay 3.3, entonces por lo tanto aquí va a haber 3.3. Entonces aquí sí cambia a 3.3 volts. En este momento yo estoy seguro que se presionó la tecla, la columna. Entonces ya identifico lo que hay en la columna. ¿Y qué va a pasar? Que esto va a cambiar hacia 1 volt, hasta 3.3 volts. Entonces este es el evento que yo estaba esperando. Este es el evento que hace que detecte mi columna, ¿sí? Entonces este evento es el de la detección de columnas. Muy bien, entonces aquí le pongo detección de columna. Entonces es un punto crucial. Ahí detecto la columna. Y después de que detecto la columna, ¿qué sigue? En este momento yo ya sé que está presionado el botón. Está presionado el botón. Pero también tengo que identificar cuando dejo de presionar el botón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que regresar mis valores a 0 volts. Mis columnas a 0 volts. Para identificar si ya dejé de presionar. Si identificar que vuelvo a presionar el botón. O si está presionado el botón todavía, identificar cuando lo dejo de presionar, ¿de acuerdo? Entonces en el momento que yo detecto mi columna, en este momento, entonces aquí va a ocurrir otro evento. Bien, en ese evento es un poco más sencillo. Aquí yo lo que hago es cambia el borde de la interrupción. Y después, seguido, hay otro evento, el cual hace que cambie ahora no el borde de la interrupción, sino que las columna 0 a la columna 3 sean igual a 0 volts. Entonces vuelve a tener el valor de 0 volts, ¿de acuerdo? Entonces estos vuelven a ser 0 volts, 0 volts, 0 volts y 0 volts. Entonces en este momento, aquí, después de aquí, vuelve a bajar mi valor de mi fila, ¿de acuerdo? Entonces, como ya cambió la interrupción, ya no es borde de bajada, ya es borde de subida. No identifica esta interrupción, pero sí puede identificar cuando deje de presionar. Porque cuando yo deje de presionar, este botón se va a abrir, esta parte se va a abrir y va a detectar lo que hay en pull-up. Entonces, aquí sigue presionado el botón. En este momento, este es otro evento. Entonces este evento sería fin de la función.
¿ok? Entonces en ese momento es el fin de la función, traslado de la función y sigo leyendo 0 volts, ¿de acuerdo? Entonces yo cuando dejo de presionar, lo que va a pasar es va a haber un cambio, un borde de subida aquí. Entonces ese momento, ese es otro evento importante. Entonces aquí lo que va a pasar es detección o dejo de presionar el botón. Entonces ingresa a la interrupción. Significa que deja de presionar el botón. ¿De acuerdo? Entonces en ese momento yo ya sé que dejo de presionar el botón. ¿Y qué debe de hacer? Debe cambiar el borde de el flanco. Cambia flanco de interrupción. Muy bien, entonces eso es algo importante. Aquí vuelve a cambiar el flanco indicando... Ay, perdón, ahí me pasé de... Entonces cambia el flanco de interrupción. Ahí podemos identificar cuando volvamos a apretar el botón. Entonces este es el ciclo normal. Aquí volvemos al ciclo normal. Entonces en este punto ya puedo identificar cuando vuelvo a apretar otro botón. Muy bien, entonces antes en el fin de interrupción aquí hay otro evento importante, el cual sería activar interrupciones. Muy bien, muy bien. Entonces con esto terminamos el flujo del programa, el flujo que se ocupa para nosotros identificar qué columna y qué fila hemos apretado. En este caso, con este tipo de procesamiento, nosotros solamente podemos apretar 4 filas al mismo tiempo. Perdón, 4 botones al mismo tiempo. Saber cuándo se apretó o se dejó de apretar 4 filas. Realmente no podemos identificar 4 columnas al mismo tiempo con la misma fila o 4 filas de la misma columna. Eso causaría problemas. Se podría hacer, pero si hacemos eso, nosotros no podemos identificar cuando dejamos de presionar los botones. Solamente nos indicaría o podemos saber cuándo apretamos un botón o cuando es que ingresamos o hacemos la acción o el evento de apretar un botón, pero no podríamos saber cuándo dejamos de hacer o de apretar ese botón. Con este algoritmo que les voy a tratar de explicar, ahí vamos a poder identificar cuando presionamos un botón y cuando dejamos de presionar el botón. Así podemos hacer alguna actividad, algún evento, alguna cosa que nos interesa en los dos flancos. Bien, si a ustedes les interesa saber todo, que solamente presionen el momento que presionen cualquier botón, entonces ahí tendrán que cambiar un poco el algoritmo, ¿de acuerdo? Entonces en el siguiente video vamos a ver el programa ya como tal, cómo funciona, cómo plasmar esto que acabamos de ver en programación, ¿de acuerdo? Cualquier cosa o cualquier duda que hayan tenido, siéntate en la libertad de comentar las dudas y trataré de responder si es que puedo. Y sería todo lo que veríamos en este video. Muchas gracias. Si les ha gustado el video, por ahí un like se los agradecería mucho. Y si se quieren suscribir para ver más videos futuros, también estaría de lujo. Muy bien, nos vemos en el siguiente video y muchas gracias.